Bueno, para este último módulo de la materia de régimen administrativo de la especialización en administración pública de la Universidad Antonio Nariño, voy a realizar un breve resumen de lo que es la organización territorial en Colombia, esperando ser muy puntual y no demorarme más de 5 o máximo 10 minutos, donde podamos tener los conceptos principales de la organización territorial en Colombia. Bien, mi nombre es Leonardo Ruiz, como ya lo saben. Bueno, lo que vamos a ver, la agenda de esta presentación, tiene como encabezado la organización territorial y los siguientes puntos que son los que vamos a ver. Lo primero son los principios, esto que es lo que viene de la Constitución Política de Colombia de 1991, la definición de departamento, las funciones de los departamentos, la categorización de las entidades territoriales, la organización departamental, de las condiciones para su creación, deslinde y amojonamiento. Y por último vamos a ver la estructura del departamento de Cundinamarca y de Bogotá, Distrito Capital. Las disposiciones generales, esas características que nos otorga la Constitución Política. Título 11 de la organización territorial, el capítulo 1, que es de las disposiciones generales. Como vemos aquí, estos son los capítulos, los artículos, perdón, que van desde el 285 al artículo 296. Arrancando, encontramos primero el artículo 285 que nos habla de las divisiones que determine la ley para decretar o señalar lo que es un territorio o un departamento. El siguiente son las entidades territoriales, que es el artículo 286. Aquí este artículo nos habla de las entidades territoriales como los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, por ejemplo. Pero también nos dice que la ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y a las provincias, cumpliendo ciertas condiciones que se estima en la Constitución política y en la ley de todos nosotros los colombianos. El siguiente es el artículo 287 que nos habla de la autonomía. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, en tal virtud tendrán los siguientes derechos. Son 4 derechos principales que engloban esto que les estoy hablando de la autonomía. Lo primero es gobernarse por autoridades propias. Lo segundo es ejercer las competencias que les correspondan. Lo tercero tiene que ver con la administración de los recursos y establecer los tributos necesarios. Lo cuarto es participar en las rentas nacionales. Ahora el artículo 288, que es la coordinación, concurrencia y subsidiariedad. La Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los territorios que establece la ley. Bueno, el artículo 289 nos habla de cómo esos territorios que son limítrofes con otros países pueden entablar relaciones de cooperación e integración fronteriza, generando programas de cooperación, integración y también un intercambio de servicios públicos y preservación del ambiente como tal. Bueno, en el artículo 290 nos habla del mapa oficial de la República, que es esa evaluación que se hace de los territorios cumpliendo ciertas condiciones y se entrega periódicamente para su oficialización ante toda la República. Los artículos desde el 291, 292 y 293 nos habla de los miembros, corporaciones públicas y cómo son sus funciones, sus capacidades y aparte de sus capacidades, sus límites como tal.
El artículo 294 nos habla de: la ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad en las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos, salvo lo dispuesto en el artículo 317 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 295 nos habla de: las entidades territoriales podrán emitir títulos y bonos de deuda pública dependiendo sus necesidades, sus proyectos, sus propuestas y, evidentemente, su población. Y el último artículo que nos habla de las disposiciones generales es el 296, donde nos dice que el presidente de la República es el que puede modificar directamente cualquier decisión o cualquier atenuante de un departamento o territorio en específico. De departamento. Siendo muy específico, un departamento es la división de un territorio grande que conocemos en este momento como Colombia, tiene unas seccionales, ¿no? Entonces, esto contribuye a una entidad administrativa territorial que es integrada por municipios que están a su vez regidas o más bien coordinadas por un gobernador. De esta misma forma, el departamento es un puente entre la nación y el municipio y el coordinador de los municipios entre sí. De igual forma, los departamentos tienen autonomía para la administración de asuntos seccionales y la planificación y promoción de desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Eso quiere decir que un departamento nos está hablando de un ordenamiento territorial, una autonomía administrativa y una coordinación como tal. Las funciones de los departamentos. Estas funciones son las principales y las más específicas. Estábamos hablando ahorita de las funciones administrativas, de la coordinación, de la complementariedad, la intermediación y la prestación de servicios. Participación de elaboración de planes y programas, planificación. Cumplir funciones y prestar servicios nacionales o coordinar su cumplimiento y prestación. Promover y ejecutar actividades económicas que interesen a su desarrollo y al bienestar de sus habitantes. Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los municipios. Promover su desarrollo y ejercer sobre ellos la tutela que las leyes señalen. Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas necesarias para la conservación del medio ambiente. Y para ser muchísimo más específicos, los departamentos, como lo decía hace un momento, son ese puente entre la nación, capaces de administrar un recurso, no solo un recurso territorial, sino un recurso humano, buscando el bienestar de todos nosotros. Para hablar de la categorización de entidades territoriales, tengo que remitirme al artículo 302 de la Constitución Política de Colombia, la cual nos habla específicamente de esas atribuciones que la ley le da a los departamentos o más bien a los territorios dependiendo su población, sus ingresos económicos y aparte de los ingresos económicos, sus recursos naturales, sus circunstancias sociales, culturales y ecológicas. Para ello tenemos que hablar de 5 categorías. La primera de ellas es la categoría especial. La categoría especial, que son todos aquellos departamentos con una población superior a 2 millones de habitantes y sus ingresos superiores a 600.000 salarios mínimos legales mensuales. La primera categoría nos habla
de una población comprendida entre 700.001 habitantes y 2 millones de habitantes, y un ingreso de 170.001 salarios mínimos y hasta 600.000 salarios mínimos mensuales. La segunda categoría nos habla precisamente de unos habitantes de 390.001 y 700.000 habitantes, y los ingresos que nos habla de 122.001 y hasta 170.000 salarios mínimos legales mensuales. La tercera categoría nos está hablando entonces de 100.001 habitantes y 390.000 habitantes, y los ingresos desde 60.001 hasta 122.000 salarios mínimos legales mensuales. Y la cuarta categoría nos habla en cuanto a habitantes, en cuanto a población, igual o inferior a 100.000 habitantes y cuyos ingresos estén inferiores a 60.000 salarios mínimos legales mensuales. La organización departamental o territorial en Colombia es bastante amplia. Primero encontramos los departamentos, que como sabemos son 32. No me voy a tener explicando uno por uno, sino voy a ponerle la lupa a algunos que son de pronto los más extraños o los de mayor interés en este momento. El segundo es la RAP, que son las regiones administrativas de planificación. ¿Qué es esto? Como lo establece el artículo 306 de la Constitución colombiana de 1991, dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. El tercero son las provincias. El cuarto son los municipios. El quinto son los distritos, y estos distritos son municipios de segundo nivel dotados de un régimen legal, político, fiscal y administrativo independiente, que tienen una o varias características especiales. Por ejemplo, el distrito capital, que como lo vamos a ver más adelante, tiene una organización mucho más grande, mucho más específica tal vez que el mismo departamento de Cundinamarca. Ahora vienen los otros tipos de organización y agrupación, por ejemplo, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y los territorios PDET, que son regiones y municipios colombianos focalizados por el gobierno de Colombia como medidas para incorporar la implementación de los acuerdos de paz. Luego vienen las áreas urbanas y rurales, área urbana, comunas y barrios, área rural, corregimientos y veredas. De un departamento es el deslinde y el amojonamiento parten de unas leyes que nos hablan de cantidades, de extensiones, para poder generar o crear un nuevo departamento, municipio, vereda, corregimiento, provincia. Para mí, estas tres leyes o apartados pueden resumir lo que son las condiciones para la creación, deslinde y amojonamiento. La primera, la ley podrá decretar la formación de nuevos departamentos, desmembrado o no las entidades existentes. Segundo, modificar la división general del territorio con arreglo al artículo 5 de la Constitución, establecer y reformar las otras divisiones territoriales de que trata el artículo 7 y fijar las bases y las condiciones para la creación de municipios. El artículo 20 nos habla de la simplificación del procedimiento de deslinde y amojonamiento de entidades territoriales.
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizará el deslinde y amojonamiento de las entidades territoriales de la República, de oficio o a petición del representante legal de una, varias o todas las entidades territoriales interesadas e informará al Ministerio del Interior y de Justicia tanto la iniciación de la diligencia de deslinde y amojonamiento como los resultados de la misma. Recaemos en este momento en la estructura del departamento de Cundinamarca. Esta estructura, como la vemos, tiene un sector central y un sector descentralizado. Y cada uno de estos sectores tiene unas entidades aliadas o adscritas que generan el correcto funcionamiento de un departamento como el nuestro, que es Cundinamarca. Ahora, también existe la Asamblea Departamental, que a su vez genera la veeduría y el seguimiento a todos los planes y proyectos del departamento como tal. Aquí de pronto se ve un poco pequeño, lo voy a adjuntar para que ustedes puedan ver todo el desglose de la estructura del departamento de Cundinamarca. La estructura administrativa de Bogotá como distrito capital, debo decir que es una estructura bastante amplia, constituida por sectores centrales, sector descentralizado, sector de localidades, instituciones vinculadas. Aquí vemos inicialmente, y me voy a detener un poco, sabiendo pues que soy de Bogotá, que tenemos primero una alcaldía mayor que tiene diferentes despachos, que es lo que hace que funcione y son los entes máximos, por decirlo de alguna forma, que hacen que todo funcione en el distrito. Eso en el papel, ¿no? Bueno, está el Consejo de Bogotá, quienes son los que determinan y aprueban los planes, las proyecciones de nosotros para un correcto funcionamiento de la ciudad. Está el sector central, que son todas las secretarías, el sector descentralizado, que está compuesto por las instituciones adscritas, los institutos. Por ejemplo, yo trabajo en el Instituto Distrital de las Artes y nos preocupamos por la cultura y la formación artística de la ciudad. También encontramos las unidades administrativas especiales, las localidades, el sector localidades, que como lo sabemos son 20 localidades, los fondos, las empresas sociales del Estado y las instituciones vinculadas, como por ejemplo el ente universitario autónomo, que es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Esto es un poco lo que es la estructura de Bogotá, Distrito Capital. La voy a dejar también para que ustedes la vean ampliamente y no detenerme más y no darle más largas a los 5 minutos de el video. Este fue el video muy rápido, corriendo, resumen. No fueron 5 minutos, fueron 18 minutos y alguito, donde traté de explicar de manera puntual las características y los conceptos de lo que es la organización territorial departamental en nuestra nación. Espero haya sido de su agrado y en otra oportunidad podremos puntualizar un poquito más. Muchísimas gracias y hasta la próxima.